las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrar. Bueno, vamos a galopar hasta Tacuarembó ahora, porque se los decíamos temprano, nos parece que hay una parte de la historia de la educación uruguaya que no conocemos o que conocemos demasiado poco y que tiene justamente el lugar de desarrollo allí en Tacuarembó, al que llegamos al saber que se hacía una actividad allí conmemorando los 80 años del Instituto de Formación Docente. Por eso agradecemos desde ya al maestro, profesor César Escayola, al que le vamos a decir Cerito, como lo conocen todos en Tacuarembó, y gracias por acceder a esta conversación. ¿Cómo le va, Escayola? Buenos días, muy bien, muchas gracias y te agradezco como decían en la Vuelta Ciclista, la oportunidad que me brindas de poder compartir contigo, con la audiencia, y a pesar de estar tan cerca, a veces estamos tan lejos Sí. desconectados por ese famoso Río Negro, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. para ubicar un poquito a la audiencia, yo nací en la primavera del 47, Sí. o sea que tengo 78 años, porque ya no 79, y este año cumplo 60 años de que me recibí de maestro. Exacto, en el 66 se recibió de maestro. 66. Ahí en Exacto. Tacuarembó, ¿no? En Tacuarembó, Instituto Normal, se llamaba en aquel momento Instituto Normal Sí. en Tacuarembó. Sí. También estamos hablando de los 60 años y lo que ha cambiado la educación y el sistema educativo y la formación de docentes, de maestros y después de profesores, que en aquella época estaba el IPA únicamente, Instituto de Profesor Artigas, y la INET, Instituto Normal de Educación Técnica, así no estaba ni el CODICEN ni el CONAE antes de aquella época. Claro. Además, yo también tuve la suerte de poder estudiar en Montevideo, después que me recibí, en la década del 60, que fue una década muy fermental, digamos, Es verdad. en nuestro país. Tengo mucho para contar. Y después trabajé en lo que es hoy el Consejo de Educación e Información, que era la Dirección de Formación. Pero volviendo al tema, para ubicarnos, lo tenemos que ubicar en la década del 40, Sí. no solamente en nuestro país, sino lo que pasaba en la región, lo que pasaba en el mundo, ¿no? Exacto. A mitad de la década del 40, luego que finaliza la Segunda Guerra Mundial con la bomba de Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 8, nuestro país económicamente se había despegado porque vendíamos cuero como por carne, es decir, fue un desarrollo económico impresionante que hubo en aquel momento, y todo el proceso histórico de estatización de todos los servicios fundamentales como ferrocarril, correos, agua corriente, la luz, todo ese. Bueno, se aclaró que yo no soy profesor de historias, mi especialidad. Pero le gusta mucho la historia, ¿no? Está atento a la historia. Sí, ahí está. Y el sistema educativo, la formación de maestros, estaba centrada en Montevideo, en los INN, institutos normales, que se llaman Joaquín R. Sánchez y María Estañeda de Munar. Son dos institutos normales porque cuando se crearon a fines del siglo XIX tenían un régimen de internado, o sea, podían ir libre, pero tenían un régimen de internado, y había un instituto de formación de hombres y otro para señoritas. Exacto. ¿No? O sea, y mantuvo esa designación, sí. Y el nombre no se cambió, entonces que queda INN, ¿no? O sea, quedó en reconocimiento de los dos primeros directores, Joaquín R. Sánchez y María Estañeda de Munar. Y ahí se formaban los futuros maestros. Pero había una falta de maestros increíble. Es decir, también en la década del 40 están las famosas misiones sociopedagógicas, sí, en la cual Tacuarembó también tuvo una gran participación, puesto que están
se desarrollan en Caraguatá, y uno cuando habla de misión siempre lo asocia con algo religioso, ¿no? Pero no, misión era como pedagógica, era justamente mostrar una forma de vida. Además, si uno ve, estudia lo que era la explotación económica, era una explotación extensiva y no intensiva, grandes latifundios, estaban los famosos rancheríos. Bueno, justamente leíamos nosotros lo que decía en el año 43 el maestro César Rodríguez de Caraguatá, y él hablaba de los niños hambreados que son los que llenan los rancheríos, decía él. Los rancheríos se llamaban pueblo de ratas, ¿no? Exactamente. Es decir, en un lugar donde se explotaba la ganadería, no conocían ni la carne ni la leche, una cosa que parecía. No tenían acceso a los servicios de salud, ni soñar, transporte, ni soñar. No existía eso. Sí. Y la educación, menos. El analfabetismo tenía un índice altísimo. Más que se iba cruzando el Río Negro, más hacia el norte iba aumentando. Y es que se realizan esas misiones en las cuales tratan de mostrarle de afincar en primer lugar al hombre en el medio rural, ¿no? Y demostrar que había otra posibilidad y otra forma de vida, de los derechos que tenía, y también el tema, no había maestros, ¿no? Titulados, tanto a pesar de que por ley desde el año 1926 es obligatorio el título de maestro para ejercer la docencia. En la práctica, yo entré en magisterio, simplemente con haber terminado el liceo o no haber terminado el liceo, se inscribían y quedaba una lista. Claro, tocaban en un lugar lejos, pero iban a trabajar. O sea, había una gran necesidad. Maestro, y una cosa, el maestro rural, que era el que trabajaba en esas áreas que mencionaba con tanta necesidad, no era, la figura de él no es la del maestro de hoy, uno pensando en los textos, era mucho mayor, ¿no? Un referente en todo sentido. No pretendo comparar, pero eran realidades totalmente diferentes. Yo trabajé muchos años en formación docente y sigo vinculado a la educación. Y cuando les comento lo que fueron mis estudiantes y a otros muchachos ahora, que podrían ser hasta mis nietos, digamos, cuando están estudiando, y les cuento cómo lo que estudiábamos y lo que hacíamos, ¿no? Entonces, eran roles totalmente diferentes, ¿sí? Y aquí yo quiero resaltar, en la década del 40, fue un gran movimiento que hubo, no solamente a nivel económico, sino también a nivel político y a nivel ideológico, pero no ideológico partidario, sino de ideas, ¿no? Porque si analizamos los partidos políticos que habían en aquella época, estaba el Partido Colorado, el Partido Nacional, Partido Comunista, Partido Socialista, y después los anarquistas que estaban acá al norte. Es decir, no existía el Frente como partido político o de izquierda. Claro. Pero ¿qué es lo que surge? Surge la necesidad de que se precisaban maestros. Y un dato que tanto que se critica, yo tengo una gran actividad, tuve y tengo una gran actividad sindical, la propuesta de la creación de un instituto privado, o sea, privado en el sentido que no estaba, que no era el Estado particular. Claro. No una empresa, no era una empresa que ponía. No con fines de lujo. Surge por iniciativa de un gremio, la Unión Magisterial. De Tacuarembó. O sea, la Unión de Maestros, que hablan entre ellos la necesidad de formar maestros, también la necesidad de poder autoayudarse para conseguir material, porque los exámenes se daban libres en Montevideo, en la década del 40 únicamente, y ver cómo era la formación de maestros. Se terminaba el liceo, ¿no? Que el liceo era hasta el cuarto año, y luego se hacía 3 años más el título de maestro. Y
es así que hay todo un consenso, un apoyo de la gente se involucra, todas las fuerzas sociales, políticas, económicas, culturales, apoyan este movimiento. Es decir, no fue de un lado, nació de abajo, como decir, el fuego para que prenda, yo digo, tienen que venir de abajo. Entonces, y es así que un 2 de mayo del año 1946, en el Salón Biblioteca de la Impresión de Escuelas de Tacuarembó, que está frente a la plaza principal, 19 de abril, comienza a funcionar ese instituto, ¿no? Que fue todo un hito, y todo en forma, por supuesto, honoraria. Y fue tan grande el apoyo que tuvo y la convocatoria que tuvo, que al año siguiente no daba la capacidad del salón para albergar la cantidad de estudiantes que querían. Y es así que se consiguen frente a la intendencia, parte de la calle, frente a la intendencia departamental, no por la entrada principal, 18 de julio, sino por la calle paralela a General Flores, alquilan 2 habitaciones también, porque saltaron de 8 o 10 alumnos el primer año a más de 30 el segundo año. No había lugar. O sea, había necesidad y también había buena respuesta. Exacto, ahí está. Y ahí también, y otro detalle, todos los profesores eran en forma honoraria. Y eran honorarios y de todo pelo, digamos, todo color político, en el sentido por una causa común. Maestro, una cosa que hemos visto que se destaca, el papel de los estudiantes, que tenían mucha iniciativa y hacían muchas cosas, los estudiantes normalistas, magisteriales. Ahí está. El gran tema era la participación de los estudiantes, en el cual no eran solamente un grupo pasivo, digamos, que recibían así. No, ellos participaban, planteaban es decir, cada uno planteaba sus visiones, sus reclamos, y tenían participación y se comprometían desde buscar material. No olvidemos que en aquella época las comunicaciones no tiene nada que ver con esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Claro. La llamada telefónica era todo por escrito, por carta, libro. No existían las fotocopiadoras, la fotocopia, no existía internet. Había una necesidad enorme de material, y el material que tenían algunas personas lo compartían con los demás. Y también buscar la forma de poder traer a personas a dictar en alguna materia, en pedagogía, en didáctica, en psicología o en ciencias, algún tema, traer a alguien de otro lado para que les diera alguna mano en algunas clases, y había que pagar el transporte, no pagarle un curso, sino por lo menos el traslado. Y siempre los estudiantes tuvieron una participación, y también luego de recibido, se crearon comisiones de exalumnos, ¿no? Es decir, como una manera, había un sentido de pertenencia, ¿no? A la institución. Y también es tan fuerte esto, que el instituto siempre en forma privada, en el sentido, no con el apoyo del Estado, funciona en la concentración escolar en Tacuarembó, hasta que en el año 57 una vieja casona que estaba abandonada en las calles Doctor Ivo y Doctor Catalina de Tacuarembó, esa estaba abandonada, había sido el hogar femenino del ex Consejo del Niño, que había sido trasladado a Rivera, estaba abandonada, y primaria, y era propiedad de primaria, el edificio estaba en ruina. Bueno, y ahí la figura del maestro Daro, que tiene la virtud de digamos, captar a todas las fuerzas de Tacuarembó y hacer trabajar. Yo recuerdo que el maestro Daro decía, un director no debe trabajar como 20 maestros, sino hacer trabajar a 20.
Y el buen director tremenda máxima exacto, y también decía que el buen director es aquel que cuando se va, la obra continúa y se supera, se mejora. Es así. Y eso es una gran verdad. Maestro, y usted dijo el maestro Dardo. ¿Qué nos dice Dardo Ramos? ¿Quién fue Dardo Ramos? Y que además le quedó el nombre de él para el Instituto de Formación Docente también. Correcto, ahí está. Dardo nació justamente ahora, nació en junio, 17 de junio del año 1915. Estudió abogacía, empezó a estudiar, se dejó, estudió de maestro, se recibió, y trabajó de maestro en la escuela número 1, César Ortiz Ayala, profesor de geografía, en el liceo departamental, que había uno solo en la ciudad. Y también estuvo muy vinculado, digamos, con todas las fuerzas sociales. Desde aquel momento integró el Consejo del Niño, lo que es el INAU ahora, claro. El creador de la Casa Cuna, que se llamaba en aquel momento, y la Cruz Roja. Además fue un investigador nato, sobre todo en la parte de la historia de las escuelas urbanas y en la toponimia, en los nombres de lugares lugares de Tacuarembó y de la región. Tanto es así que cuando nosotros salíamos a trabajar, si se van a tal lado, averigüen por qué tal lugar tiene tal nombre, busquen el origen. Y él sacó algunos libros, escribió un libro, Tacuarembó, que es hasta el año que fue editado, en el año 76, que trae la historia de Tacuarembó de las instituciones, que es un trabajo de investigación tremendo, ¿no? Claro. Y también eso, historia de las escuelas urbanas. Pero además Dardo tuvo la visión, él personificó en él a un grupo también de personas que lo acompañaban, ¿no? La maestra Nefe González, que vive todavía con 90 y pico de años, era la secretaria, digamos, de ese instituto, y que lo acompañó siempre en esa tarea. No solamente la parte difícil como uno ve ahora en la construcción, sino que el gran cambio fue la oficialización. Ese hecho que se dio se recuerda el 27 de junio, no del 73, 27 de junio del 61, que se logra que el Poder Legislativo apruebe la creación del Instituto Normal en Tacuarembó. Eso fue el tercero en el Podestado del de Montevideo, por supuesto que cuando se creó a fines del siglo XIX, luego el de Paysandú en 1953, y luego el de Tacuarembó. El de Tacuarembó se oficializó en el 61, ¿no? Correcto, en el 61. Fue en el año 61, yo estaba en tercer año del liceo, vivo a media cuadra del instituto, en la calle, y el liceo también está en la misma calle. Y recuerdo que en pleno invierno, cuando llega la comunicación vía telefónica, o telegrama, no sé, que el Parlamento había aprobado la oficialización del instituto, y se armó salió toda la gente, estaban los coches parlantes, unos oráculos, una bocina enorme, frío, me acuerdo que hacía, y claro, la ciudad no estaba iluminada como ahora con los mercurios ni nada, y salían y gritaban, recorrieron la ciudad que sí que no, el instituto se oficializó. Y se terminó con estudiantes, padres, amigos, vecinos, en la fuente que estaba en el centro de la Plaza Colón, frío así, y se bañaron todos, todavía todo el mundo. Qué bárbaro. Lo que pasa es que era un logro, uno se imagina el sentido de pertenencia que habría, porque se inicia por parte de la propia gente, los estudiantes, los maestros, los vecinos, ¿no? Y lo mantienen durante muchos años, con esto que decía que es increíble, que los profesores que eran los maestros no cobraban, era todo honorario, pero tenía un muy buen nivel, porque por lo menos en el año 48, por lo que vi,
se reconoció la meritoria acción del instituto porque promovían un 92%. O sea, daban examen y promovía el 92%. Además, un detalle importante en eso, venían las famosas mesas examinadoras. Mi madre era maestra también. Y contaba que venían las mesas examinadoras, que se llamaban, y suponete que estuvieran 3, 4 días en Tacuarembó, y empezaban a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero no tanto, hasta las 6 de la tarde, y ahí te tomaban por día varios exámenes de varias materias, y saltaba desde escritura a pedagogía, a psicología de niños, y no conocía a nadie que venía de afuera, digamos, ¿no? Y que uno ni sabía que te presentabas con lo que te habías podido formar, con lo que te habías podido formar. Y aún el nivel de aprobación fue enorme, ¿no? Claro, y claro, también la claro. presión, y también la presión, es decir, uno de los aspectos o características del instituto era el nivel de formación, es decir, exigencia en calidad, ¿no? Y tanto así que egresados del instituto, antes que se oficializara y después que se oficializara, tuvieron una fuerte presencia a nivel no solamente departamental, sino también a nivel nacional, ¿no? Y una de las cosas una frase que está en el instituto que dice: solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida. Y esa, en la época, esa frase estaba, cuando era estudiante, estaba pintada, y esa frase es de Albert Einstein. Cuando con un grupo de 31 científicos le escriben al presidente Truman de Estados Unidos que no lance la bomba atómica porque ya estaba, digamos, el eje ya estaba quebrado, no fue necesario, ¿no? Pero Truman igual, por otro motivo, lanza la bomba atómica. Y la otra frase que estaba pintada, me acuerdo, en letra gótica negra en la pared, era una frase de José Pedro Varela, de la educación del pueblo. Dardo era artiguista y valeriano a por los huesos, ¿no? Claro. Y decía, la frase que destaca del pensamiento de Varela era: sin la educación, la república desaparece y las oligarquías disponen a su antojo del destino de los pueblos. Entonces, Varela tenía una confianza ciega, digamos, por demás en la educación. Claro. Pero ese era el espíritu. Lo que se ve es con todo lo que uno va conociendo, ¿no? De todo ese movimiento de esa época, una gran conciencia social empezando por decir, bueno, el rancherío, ahí están los niños, y hay que ir a ayudar y comprometerse con todo eso, pero con cosas como, por ejemplo, que daban cursos en verano. Trabajaban los maestros, los profesores y los estudiantes iban a aprender en verano también, porque decían que era un privilegio. Pero los cursos de verano no solamente se hacían en Tacuarembó, se hacían en Montevideo. En el Instituto Magisterial Superior, el IMSS, sí, que se fue, por supuesto, eliminado por la dictadura. Sí. Perdón, el IMSS estaba, los institutos normales, en la década del 60 funcionaban en la calle Cuaraín, entre 18 y Colonia. Es cierto. En Colonia y Cuaraín está la Escuela 2, República Argentina. Sí. Por Cuaraín, la entrada, hay un liceo, ahí estaban los institutos. El 34, normales. El Liceo 34, y la biblioteca pedagógica por el otro lado, por la plaza. La biblioteca pedagógica por la plaza Cagancha. Cuando yo fui a estudiar a magisterial, los cursos eran de noche. Empezaban a las 18 horas hasta las 23, ¿no? Que se daban clases ahí. Y también había los cursos de verano. Claro. Los cursos de verano en el IMSS, en Magisterial Superior, para los maestros que trabajaban durante todo el año, no solamente del resto del país, no me gusta decir interior, del resto del país, sino aún los mismos maestros de Montevideo, o zonas cercanas, metropolitanas, digamos ahora,
que no tenían oportunidad de poder asistir regularmente a los cursos, pero los cursos hacían becados. Esa era una historia. Yo tuve la suerte de ser alumno de Reina Reyes, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces, claro. La palabra mayor. Sin duda. Conocía a Julio Castro, por ejemplo, también, Jesús Álvarez. Todo un movimiento de Puntigliano, de Luis Gómez, y toda una gente, Maestro Soler, en la mina. Toda una generación que marcó algo no, bastante en la educación. Sí, una dimensión del educador que seguramente en esta época no se conoce, esa dimensión en todo sentido. Además, una parte hoy que hablamos tanto de valores, esto también siempre lo destaco o lo resalto. Cuando el instituto se oficializa, los docentes, hubo una resolución del Consejo Nacional de Educación Primaria y Normal, porque no existía en el CODICEN, en el CONAE. Eran entes autónomos y servicios descentralizados, artículo 20 de la Constitución. Y saca una resolución el Consejo de Educación Primaria y Normal, en el que los docentes con una antigüedad no inferior a 2 años quedaban efectivos en el cargo. Y ningún docente aceptó eso, porque decían que los cargos se ganaban por concurso. Que eso es un legado. ¿Qué legado? En valores vivos, ¿no? Que si se habrá aprendido fuerte eso en el Magisterio Nacional, que la dictadura en todo el arraso que hizo en el año 73 no pudo eliminar los concursos de primaria, los concursos de maestros. De directores para arriba, todos los cargos eran, por supuesto, nombrados a dedo. Pero estaba tan prendido en aquella época que llegar al cargo por concurso de oposición, ¿no? Sí. Que no, la dictadura no lo pudo sacar. Y acá en el año 61, ningún docente aceptó eso, concursar. Y también hay un aspecto genial de Dardo, que también es poco conocido. Cuando se oficializa el instituto, al tiempo llaman a concurso para ocupar el cargo de dirección, ¿no? Y acá tuvo un movimiento que decía que era una barbaridad, que como el cargo tenía que ser ocupado por Dardo, y él decía que no, él tenía que concursar, reconocía que no. Y la parte tragicómica, él para tener derecho a concursar tenías que ser maestro de segundo grado en aquel momento. Sí. Es decir, te recibía de maestro, y después hacía 2 años, te recibía de maestro de segundo grado, y lo cual te permitía concursar para dirección de institutos o cargos de escuelas de práctica, segundo grado e inspección. Y Dardo había empezado, pero no había terminado segundo grado. No podía concursar, entonces. No podía concursar, pero él me acuerdo que nosotros éramos estudiantes en aquel momento, y hicimos un movimiento, hay fotos, todo para... queríamos ocupar el instituto, que era una cosa rarísima en aquel tiempo, en defensa del director, ¿no? Y me acuerdo que Dardo nos dijo, no, muchachos, que se quédense tranquilos, yo voy a terminar segundo grado y voy a concursar. Qué grande. Y recuerdo que termina el segundo grado, y luego en el año 67 concursa. Yo me acuerdo que en el año 67 yo estaba estudiando en Montevideo, y lo fuimos a ver con otro compañero que estábamos allá, y le paraban en un hotel, Balfe creo que era el nombre, que estaba pegado a la Onda. La Onda que estaba en la plaza, qué época, mira, ¿sí? La Onda que estaba en la Plaza de Libertad, sí, claro. Y era que decía descuento a toda la gente del interior, ¿no? Claro, y lo fuimos a ver a Dardo, que fue acompañado con un gran amigo, el doctor Benítez, paraguayo, cardiólogo, que era profesor también del instituto, porque era un manojo de nervios, Dardo. Sí. Resumiendo, concursa y saca el segundo puesto a nivel nacional, porque el concurso iba nacional,
y elige la efectividad acá en Tacuarembó. Y luego comienza todo el proceso, digamos, de la construcción del actual edificio, que eso daría para hablar mucho más, sobre todo la historia de lo que significa la institución. Nosotros hoy tenemos que ir terminando por acá, pero nos interesa conocer esto, por la historia, por la educación, por los valores. Tenemos que apropiarnos de esa historia, ¿no? Un país tan chiquito, como decimos siempre, pero que tiene una historia muy rica, y en el área de la educación fundamentalmente has nombrado allí a varios muy destacadas figuras que las tendríamos que conocer todos. Así que desde ya que nosotros, además de agradecer por esta conversación de hoy, queremos dejar el compromiso de seguir abordando algunos temas que tienen que ver con esta historia. Mira, yo te agradezco porque a mí me preocupa la muy poca información que hay, sobre todo en los últimos 50 o 60 años. Sí. La riqueza que hay, por ejemplo, ahí en Montevideo, cuando hablamos del Instituto Normal de Cruz de los Caminos, Agustín Ferreira, por ejemplo, sí, el centro Agustín Ferreira. Cuando hablamos de la escuela de Malvin, la escuela experimental. ¿Cómo no? Yo tuve la suerte de conocerla cuando funcionaba como escuela experimental, lo que fue la escuela Francia, la número 3, lo que fue la colonia de primaria de Malvin, cuando estaba solamente la colonia en ese lugar, lo que fue la escuela de las Piedras, Metro del Proyecto, Metro de Crolí, es decir, lo que fue la creación de Enriqueta Conte de Viqué. Hay toda una historia que no se conoce, ¿no? Más allá después de todas las experiencias que hubieron en cada uno de los departamentos, ¿no? Claro. Y sobre todo en la formación de los docentes, es poco lo que se sabe, y conocer sobre todo los pedagogos nuestros, los referentes nuestros, que eso es fundamental, ¿no? Sí. Simplemente, y con esto no te robo más tiempo, porque se llevo bastante rato hablando. Pero es muy importante eso, sí, es muy importante. Simplemente el programa de escuelas rurales del año 49, que fue famoso Congreso de Maestros Rurales en Piriápolis, ¿no? Que fue un programa hecho no solamente por los docentes, sino por todos los técnicos. Y la creación, por ejemplo, del programa de escuelas urbanas del año 55, que el presidente de la comisión era nada menos que Clemente Estable, ¿no? Entonces, exacto. Eso no se habla, no se enseña. ¿Y quiénes participaron? Participaron todos. Por eso. Así que yo, si puedo servir o ser útil para algo, simplemente estoy a la orden. Y bueno, y queda muchas cosas para contar también. Sí, por eso yo creo que sí que vale muchísimo la pena, es necesario además. Así que por hoy, Cerito, maestro César Escayola, muchas gracias por este tiempo. Gracias a todos los que colaboraron para que nos pudiéramos tener esta referencia. Richard, que es allí, que me dijo, Cerito fue el profesor de matemática de todo Tacuarembó. Así nomás. Bueno, las maestras, Cristina, la maestra que estuvo allí en Tacuarembó dando esta charla contigo también, así que ahí está Sheila también, así que será hasta la próxima. Bueno, encantado, ha sido un placer. Hasta la próxima.